Hipertensión pulmonar, hemos hablado de hipertensión pulmonar desde el inicio de la historia en los otros videos. Clásicamente, una de las patologías que suele ser más una consecuencia que una enfermedad como tal. La hipertensión pulmonar es el aumento de la presión de las arterias pulmonares. Realmente yo no creo que haya mucho más que decir aparte de eso, pero vamos a discutir la definición, los tipos, aunque deberían ser más etiologías, por qué es importante saberlo y si existe tratamiento, ¿no? Más que nada desde el punto de vista fisiopatológico. Definición, aumento de la presión arterial pulmonar, no hay mucho más que decir. La mayoría de los libros la definen como un mayor o igual a 25 milímetros de mercurio en la presión arterial pulmonar media, es decir, ustedes ya saben cómo sacar la presión arterial media, saquen la presión arterial pulmonar media, si es mayor o igual a 25 milímetros de mercurio en reposo, es hipertensión pulmonar, aunque algunos libros, algunos nuevos artículos dicen que mayor o igual a 20 en la presión arterial media. Realmente no nos vamos a pelear por el número, sino por los mecanismos que lo pueden causar. ¿Cuáles son las etiologías que lo pueden causar? Y aquí tengo los 5 grupos, ¿no? Según lo que dijo el simposio del 2013 de la hipertensión pulmonar. En realidad no ha cambiado los grupos, pero esos 5 grupos de pacientes con hipertensión pulmonar, ¿sí? Realmente no es porque sean diferentes, sino porque la causa es diferente. El número uno se le puede llamar como la idiopática o la primaria. También algunos la llaman como la primaria. El número 2 es cuando no sirve el ventrículo izquierdo. El número 3 es porque no sirve el pulmón. El número 4 es porque hay un proceso crónico de los vasos pulmonares que está haciendo que aumente la presión arterial pulmonar. Y el número 5 es quién sabe. Aunque el quién sabe lo podemos dejar en veremos. Cada una de esas enfermedades que se mencionan ahí tiene su fisiopatología diferente. Hipertensión arterial pulmonar. Grupo uno, la clásica. ¿El problema dónde está? En las arteriolas. Hay algo en las arteriolas. Es decir, hay un problema aquí. Aquí está el problema. Lo estoy dibujando. Aquí está el problema. Estos se engrosan, las arteriolas se engrosan. Y entonces aumenta la resistencia. ¿Sí? Por lo tanto, se empieza a aumentar la presión en las cavidades de atrás. La clásica, la hipertensión arterial pulmonar. Hay un problema en las arteriolas que están engrosadas. Como vemos en esta imagen, están totalmente engrosadas. Aquí está la adventicia, aquí está la media y la íntima súper engrosada y nomás un hoyito le queda. Un hoyito. Por ahí tiene que pasar la sangre. Imagínense toda la resistencia que hay y todo el volumen que se está estancando de ahí para atrás. Por eso aumenta la presión de la arteria pulmonar. Algunas de las causas que vemos aquí son idiopáticas, es decir, alteraciones genéticas o alteraciones hereditarias que hacen que prolifere la íntima de estas arteriolas, que prolifere la media, que prolifere la adventicia y el vaso la luz del vaso se haga cada vez más y más chiquito. Existen algunos tóxicos que pueden afectar directamente, como pueden ser algunos fármacos, y algunas enfermedades pueden afectar también, como enfermedades de los tejidos conectivos, algunas enfermedades autoinmunes que atacan a los arteriolas, pueden atacar a esas arteriolas, infección de VIH, mecanismo desconocido, también la hipertensión portal por algunos mecanismos desconocidos, enfermedades congénitas cardíacas pudieran causar esto, y esquistosomiasis. En general, no les voy a preguntar esto de acá, solamente entiendan cuál es este grupo. Porque algunas personas que dicen, no, pues este paciente tiene hipertensión arterial pulmonar. Ok, eh, sí, pero dime de qué grupo, ¿no? O sea, ¿cuál de todas? Pues el grupo uno es muy sencillo. Es la idiopática, es la hereditaria, es la de un gen. Es la que nadie sabe por qué se da, pero se dio. ¿Ok? Entonces, tengo que el problema está aquí, están engrosadas aquí. ¿Y qué le va a pasar a las presiones? Aumenta la presión
de la arteria pulmonar, aumenta la presión del ventrículo derecho, aumenta la presión de la aurícula derecha, y es como si fuera una tromboembolia pulmonar, ¿no? Pero este problema se desarrolla mucho más crónico. Esto no apareció de la noche a la mañana, se desarrolla mucho más crónico. Es como una tromboembolia pulmonar, realmente es lo mismo. Pero el problema se desarrolla mucho más lento y hay que recordar que los vasitos no están totalmente ocluidos. Hipertensión pulmonar debido a enfermedades del corazón izquierdo. Esta es la segunda causa más común. ¿Qué tal si no sirve el ventrículo derecho? Es decir, pierde su contractibilidad por alguna razón, ¿sí? La poscarga tal vez muy alta. ¿Por qué? Porque la poscarga podría ser muy alta. Alguna valvulopatía, que es decir, que es muy difícil que se abran las válvulas debido a que hay mucha presión o porque las válvulas están muy rígidas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Este ventrículo no va a poder expulsar su contenido, se va a acumular el volumen que está aquí, va a aumentar la presión y entonces si aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, va a empezar a aumentar la presión en la aurícula izquierda por el estancamiento de sangre, y si empieza a aumentar la presión en la aurícula izquierda, nos podemos ir al diagrama de abajo, ¿no? Aumenta la presión aquí, aumenta la presión en la aurícula izquierda, y entonces también va a ser mucho más difícil que la sangre que está en los capilares pase en la aurícula izquierda, entonces va a aumentar la presión, y los capilares, como ahora van a tener más presión, ahora la sangre que está en la arteria pulmonar va a ser más difícil que viaje para acá, entonces aumenta la presión aquí, y entonces realmente es un efecto en cadena. El ventrículo izquierdo no puede expulsar su contenido, se estanca, se estanca, se estanca, se estanca y aumenta la presión. Y ahí vienen las causas. Y no es necesario aprendérselo, está muy lógico. Es decir, puede ser porque no sirve sistólicamente el ventrículo, es decir, que tiene una dificultad para contraerse, que no sirve diastólicamente el ventrículo, es decir, tiene una dificultad para llenarse, a lo mejor está muy gordo el ventrículo y ya no se puede llenar. Alguna enfermedad valvular que dificulta la hemodinamia de las cámaras cardíacas, a lo mejor no se abren las válvulas porque están muy rígidas, estenóticas, o tal vez son insuficientes y nunca se cierran, entonces la sangre se está regresando a las cavidades. O enfermedades congénitas que tienen algún componente obstructivo. Les voy a decir, una enfermedad congénita tiene un componente obstructivo muy interesante. Imagínate la cardiomiopatía hipertrófica, que es la que les dio a los atletas esto por algún tiempo, los que jugaban fútbol. Y entonces lo que tienen estas personas es que tienen un septum muy crecido. Y entonces tienen como una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo. Y entonces, al tratar de contraerse, ¿sí? Al contraerse, tienen una obstrucción en el tracto de salida. Y entonces, si el paciente tiene poco precarga, lo que va a pasar es que esta obstrucción, al tener un ventrículo que esté muy vacío, esta obstrucción puede ser que lleve a que no haya ningún volumen sistólico y el paciente se puede morir. Por eso se morían los pacientes con eso. Estaban deshidratados, el ventrículo estaba más chiquito, y entonces si estaba más chiquito, la obstrucción podía ser completa y se moría el paciente. Número 1, causa number 1. La número 1 es la hipertensión pulmonar por enfermedades del pulmón. Una enfermedad del pulmón donde haya hipoxia alveolar va a dar hipertensión arterial pulmonar. No mañana, no pasado, pero algún día si no se controla. Entonces, recuérdense que tengo mi alveolo y al alveolo le llega sangre. Y de ahí lleva sangre. Entonces, ¿qué pasa? Al alveolo le llega sangre y entonces antes del alveolo hay arteriolas, ¿verdad? Entonces, si la presión alveolar de oxígeno disminuye, estas arteriolas se van a contraer. ¿Por qué se van a contraer? Para desviar la sangre a alveolos que sí estén bien ventilados. Aquí tengo un alveolo que tiene una presión alveolar de oxígeno baja, entonces se contraen las arteriolas y la sangre se desvía a alveolos que tal vez estén bien perfundidos. El problema es que si esto dura por mucho tiempo,
estos se van a empezar a engrosar y entonces lo que va a pasar es esto. ¿A qué se parece esto? No, van a decir, ¿a qué se parece esto? ¿A qué se parece esto? A la primera. Pero recuérdense, la primera era idiopática. ¿Quién sabe por qué pasó? Aquí sabemos exactamente qué pasó. Los alvéolos estuvieron con presiones alveolares de oxígeno bajas por mucho tiempo y entonces las arteriolas tienen ese fenómeno de vasoconstricción hipóxica por mucho tiempo, se empiezan a engrosar y me da hipertensión arterial. ¿Qué puede causarlo? Cualquier enfermedad donde no ventiles bien. Enfermedades obstructivas crónicas, check. Es decir, hay una dificultad para el flujo aéreo, el volumen corriente disminuye, check. Enfermedades intersticiales donde disminuye la complianza, entonces es un pulmón muy rígido, es mucho más difícil que se expanda, check. Enfermedades que están combinadas, check. Enfermedades como apnea del sueño, donde el paciente tiene episodios en las noches donde tiene apnea. ¿Por qué tiene apnea? Porque las vías aéreas se comprimen, puede ser un paciente que está gordito y entonces la grasa en algún momento de la noche aplasta la tráquea o aplasta las vías aéreas y entonces tienen momentos de apnea, o por ejemplo la lengua está muy grande y puede aplastar a las vías aéreas y tienen momentos de apnea. Pacientes con cuello muy grueso, pacientes obesos que tienen una gran cantidad de tejido adiposo en el pecho donde no pueden ventilar de manera adecuada, entonces tienen momentos en la noche, o tal vez trastornos centrales. Algunas enfermedades donde haya hipoventilación, pacientes en altura alta, ya vimos el ejemplo pasado, o alteraciones en el desarrollo pulmonar, que eso es mucho más difícil. Number one. Number four. Tromboembolia venosa, tromboembolismo pulmonar crónico, también conocido como CTIP. Es decir, tengo una pierna y en esa pierna hay una vena profunda y en esa vena profunda tengo un trombo y ese trombo está soltando un chorro de émbolos y esos émbolos van a ir y van a tapar a los capilares, pero no son lo suficiente para dar síntomas. Y entonces eso pasa uno hoy, uno mañana, uno pasado, uno en 3 días, uno en un mes, uno en 2 semanas, uno en un año, uno en 3 años, uno en... ¿Cómo quedaron esos capilares? ¿Cómo quedaron esas arteriolas? Como que están medio tapaditas, ¿no? Crónico. Tromboembolismo pulmonar crónico. A largo plazo, si pasa algo, pero a corto plazo no pasa nada, ¿no? Uno, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. Pues parece que no tiene ni síntomas, pero cuando ya se acumulan muchos, ahora sí, se estanca la sangre aquí, aumento de la presión de la arteria. Y sabrá, ¿no? Realmente sí se sabe la causa de la mayoría de las que están aquí, es decir, el aumento de la presión de la arteria pulmonar por estas causas que dice como mecanismos que no están muy claros. Y es que realmente sí se sabe la causa, pero como hoy dice, ¿no? Es multifactorial, es por muchas razones que aumenta la presión de la arteria pulmonar. La mayoría de ellas tienen el mismo mecanismo que aumente el, el tono el tamaño de la íntima, entonces el radio de las arteriolas pulmonares se haga más pequeño, pero están combinados con otros de los mecanismos que ya hemos estado mencionando. Entonces realmente no se ponen como la idiopática o la primaria, el grupo 1, porque no es solo un mecanismo, sino son muchos mecanismos que llevan a que tal vez esté combinado con el tromboembolismo con el tromboembolia, se está combinado con alteraciones cardíacas, alteraciones pulmonares, entonces es una combinación. Realmente nadie les va a preguntar. Pero
Algunas de estas están más claras que otras, ¿no? Y entonces cuando ustedes vean sus cursos de neumo, cardio, onco, van a darse cuenta que algunas de estas son mucho más simples que otras. Porque es muy importante, yo creo que no hay que repetirlo. Aumenta la presión de la arteria pulmonar, aumenta la presión de la arteria pulmonar. Ahora este ventrículo se va a estar contrayendo contra una presión mucho más alta, contra una poscarga mucho más alta. Entonces un ventrículo que inicialmente tiene esta forma, al haber un aumento crónico de la poscarga, se va a convertir en un ventrículo mucho más gordito. Y entonces podemos ver que el área de este ventrículo se vuelve mucho más pequeña, entonces tiene una disfunción para llenarse, por lo tanto tiene una disfunción diastólica, pero a largo plazo lo que va a empezar a pasar es que ese ventrículo crónicamente va a empezar a fallar, crónicamente se va a empezar a distender, crónicamente se va a empezar a morir y entonces ese ventrículo va a llegar a una disfunción de este tipo donde todas las fibras ya están totalmente aplanadas. Sí, se va a empezar a congestionar ese ventrículo, van a terminar de estar todas aplastadas y va a terminar en lo que se conoce como una disfunción sistólica. Aquí no se llena, aquí no se contrae bien. Y una disfunción sistólica normalmente no se corrige. Este sí se corrige, este ya no valió. Por eso es importante, porque el problema es el corazón. ¿Sí? Los vasos pulmonares como sea, pero el corazón, ¿sí? Cuando el corazón disfunciona, eso ya es un problema. Y a una falla cardíaca derecha, es decir, que el corazón derecho no puede expulsar el contenido, a una falla cardíaca derecha derivado, ¿sí?, de una hipertensión arterial pulmonar se le conoce como cor pulmonar. Así la van a escuchar. A una hipertensión arterial pulmonar que termina en falla cardíaca derecha se le conoce como cor pulmonar, es decir, corazón pulmonar. Entonces, es falla cardíaca derecha derivada de una hipertensión arterial pulmonar, cor pulmonar. ¿Qué es la clínica que voy a encontrar? Voy a encontrar clínica clásica. ¿Quién sabe por qué, verdad? Disminución de la perfusión, desequilibrio de ventilación-perfusión. Es decir, hay zonas del pulmón está ventilado, pero no está bien perfundido. Desequilibrio de ventilación-perfusión. Disnea. ¿Por qué hay disnea? Porque hay una discrepancia entre lo que está pasando y lo que debería pasar. Está ventilando, entonces debería está ventilando, debería haber buen intercambio de gaseoso. Pero esas señales de hipoxemia y buena ventilación se interpretan en los centros superiores y le dice al cerebro, algo anda mal. Y entonces eso se interpreta como dificultad para respirar. Entonces se da esa sensación subjetiva en el paciente. ¿Sabes qué, doctor? Tengo como que me falta el aire. Como que me falta el aire. Como que algo, como que me siento así como que me falta aire, como que no puedo agarrar aire. Pero es que sí está agarrando aire, el paciente sí está ventilando. Pero esa ventilación no es suficiente. Entonces tiene esa sensación subjetiva. Entonces, muy importante, ¿no? Algo también muy importante es que el paciente va a tener signos de falla cardíaca derecha a largo plazo. ¿Cuáles son los signos de falla cardíaca derecha a largo plazo? Van a ser los signos de que está congestionado el lado derecho del corazón y entonces todos los órganos que drenan en el lado derecho del corazón, que son todos, toda la sangre que debería drenar en el lado derecho del corazón, lo va a hacer, pero lo va a hacer tal vez de una manera más lenta y todos esos órganos van a estar congestionados. ¿Qué órganos van a estar congestionados? Veo la vena yugular totalmente congestionada, entonces al paciente, si yo lo exploro, voy a ver una vena yugular bien distendida, veo un hígado que está totalmente congestionado, ¿no? Entonces vas a tener hepatomegalia. ¿Por qué? Porque las venas hepáticas drenan en la vena cava, que drena en la aurícula derecha, que drena en el ventrículo izquierdo, que ahora ya no sirve, entonces va a estar completamente congestionado. Veo ascitis, porque la vena porta drena en el hígado, que drena en la vena hepática, que drena en la vena cava inferior, que drena en la aurícula derecha, que drena en el ventrículo derecho, que ya no sirve. Y tengo edema periférico porque las venas de los sistemas de las extremidades inferiores drenan en la vena femoral, que drenan en las ilíacas, que drenan en la vena cava inferior, que drenan en la aurícula derecha, que drenan en el ventrículo derecho, que ya no sirve. Entonces es un aumento crónico de las presiones hidrostáticas
hacia atrás, ¿no? Entonces la presión hidrostática del ventrículo derecho está muy aumentada porque no puede expulsarse contenido, la aurícula derecha tiene una presión hidrostática aumentada y todo de ahí para atrás van a tener presiones hidrostáticas aumentadas. Esa presión hidrostática puede causar un aumento del filtrado en el peritoneo y puede causar un aumento del filtrado en las extremidades inferiores. Al mismo tiempo puede causar congestión en el hígado y puede verse con el signo clínico de distensión venosa yugular, que en la exploración física se ve una vena yugular distendida. Lo van a ver clásico en los pacientes. Algunas imágenes claras, casos típicos. Veo aquí, esta es la arteria pulmonar, esta es la arteria pulmonar, está totalmente engrosada. Normalmente no se debería ver la radiografía. ¿Por qué se ve la radiografía? Porque está congestionada, ¿sí? Y algo muy interesante de este dibujo es que veo que la arteria pulmonar está más grande que la aorta, cosa que no debería ser así. ¿Por qué está más grande la arteria pulmonar? Porque esto de acá está tapado. Y entonces, si están tapadas las arteriolas pulmonales, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a estancar el volumen aquí y entonces se va a empezar a distender la arteria pulmonar. Si hay más volumen, hay más presión, fin de la historia. La aorta está normal. Y así. En esta imagen lo que puedo ver es uno de los hallazgos clásicos. ¿Y cuál es ese hallazgo clásico que podemos ver? Es que la aurícula derecha está distendida. Normalmente la aurícula derecha debe ser más pequeña que, que la aurícula izquierda. La aurícula izquierda está bien chiquita. ¿Cuál está más grande aquí? ¿El ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo? El ventrículo derecho está más grande. Es decir, las cavidades derechas están más grandes porque están totalmente congestionadas porque la sangre no va a pasar de derecha a izquierda. O pasa más lento. La sangre tiene una dificultad para pasar de derecha a izquierda. Y entonces, ¿cuál cavidades están más grandes? El ventrículo derecho y la aurícula derecha. En este caso, según lo que dice en el dibujo, es que el septo se pudiera desviar para acá, comprimir el ventrículo izquierdo y dificultar el gasto cardíaco. Pero bueno, es una imagen muy interesante de un ejemplo para que se pongan a pensar lo que le puede pasar a los pacientes con hipertensión pulmonar a largo plazo. Y van a decir, profe, esto ya no se cura. La verdad, en la tipo 2, que es la del corazón, arregla el corazón. En la tipo 3, que es la debido a enfermedades del pulmón, arregla el pulmón. La tipo 4, que es la del tromboembolismo crónico, arregla el tromboembolismo crónico. Y la tipo 5, pues arregla la enfermedad de base. Pero la tipo 1, ¿qué onda? La tipo 1 es una enfermedad idiopática. Es algo que está fallando. Y entonces existen algunas vías que se han descubierto para tratar de evitar que se empiece a formar estos vasos, estas arteriolas totalmente engrosadas, de donde la íntima, la muscular y la adventicia están totalmente engrosadas, ¿no? Y normalmente estas vías lo que hacen es evitar la constricción crónica, la vasoconstricción crónica y producir vasodilatación arteriolar. Entonces, la endotelina, ¿sí? La endotelina normalmente lo que produce es vasoconstricción. Y entonces, la endotelina normalmente lo que produce es vasoconstricción. Existen fármacos que son los antagonistas de la endotelina que se unen a los receptores y los bloquean. Entonces es una de las formas en las que se trata esto, ¿no? La tipo 1 con antagonistas de la endotelina. Uno de los más clásicos es el bosentan. También existen el óxido nítrico. Ustedes saben que el óxido nítrico activa la conversión de L-arginina a L-citronina y en su derivado se convierte en óxido nítrico. Y ese óxido nítrico activa la guanolina ciclasa para producir GMP cíclico y ese GMP cíclico, ¿sí? Es el que produce vasodilatación. Y entonces, ese GMP cíclico es el que produce vasodilatación y ese GMP cíclico lo que tiene es que se destruye por la fosfodiesterasa.
Entonces, si yo puedo hacer que el GMP cíclico dure mucho más tiempo, puedo tener un efecto más largo de vasodilatación. ¿Cómo lo hago? Inhibiendo la fosfodiesterasa para que el GMP cíclico no se degrade. Si el GMP cíclico no se degrade, va a durar mucho más tiempo el efecto vasodilatador. ¿Quién lo hace? Los inhibidores de la fosfodiesterasa. El ejemplo más clásico es el sildenafil. Vías de las prostaciclinas. Por ejemplo, el ácido araquidónico se convierte en prostaglandinas. Estas prostaglandinas lo que van a hacer es activar a la vía del AMP cíclico y producir vasodilatación. Si yo pudiera inyectar una prostaglandina, pudiera hacer producir vasodilatación. Y existen muchos fármacos que son similares a las prostaglandinas. De hecho, hay demasiados. Y esos son un poquito más específicos. Entonces, ¿cuáles son las formas en las que se trata la tipo 1? Inhibiendo la endotelina, inhibiendo los receptores, por ejemplo el bosentan. Inhibiendo la fosfodiesterasa para que dure más tiempo el GMP cíclico por medio del sildenafil, o dándole un agonista o alguna sustancia que se parezca a las prostaciclinas para producir vasodilatación por mucho más tiempo. Y bueno, para concluir, no todas las hipertensiones pulmonares son iguales. Existe el paciente que va empezando y el paciente que ya está muy crónico. ¿Por qué? Porque no pasa nada, poco a poco esas arterias se van engrosando y engrosando y engrosando y engrosando y engrosando y engrosando y la presión empieza a aumentar y aumentar y aumentar y aumentar y cuando menos te das cuenta el ventrículo derecho ya no sirve. Pero no todos los pacientes los agarro al mismo tiempo. Vamos a ver de los que los agarro con un mejor pronóstico y los agarro con un peor pronóstico. ¿Cuál es el peor pronóstico? ¿Cuál es el paciente más avanzado? En el que ya no sirve el ventrículo derecho. ¿Sí? En el que ya no sirve el ventrículo derecho. ¿Cuál es el paciente que no quiero ver? En el que tiene rápida progresión de los síntomas. El que tiene una progresión leve, probablemente lo agarré, ¿sí? Lo agarré en una etapa temprana y lo puedo tratar con los tratamientos que ya vimos. Corregir la enfermedad de base o darle alguno de los tratamientos estos que acabo de decir. ¿Qué pasa si el gasto cardíaco disminuye mucho? Si el gasto de cardíaco disminuye mucho es porque está muy avanzada la disfunción del ventrículo derecho. Está tan avanzada la disfunción del ventrículo derecho que uno, no pasa el suficiente gasto de derecho de derecha a izquierda y dos, el septum está aplastando al ventrículo izquierdo. Disminuye el gasto cardíaco, disminuye la perfusión cerebral, síncope. Este no lo quiero ver. Clase funcional, esa la van a ver después. Una clase 1 es un paciente que puede llevar a cabo sus actividades diarias. Una clase 4 es el paciente que está en su cama y no puede hacer nada. Porque si levanta la mano, ya empieza a tener síntomas. Un paciente que está bien es un paciente que puede caminar más de 500 metros, ¿sí? En 6 minutos, eso significa 6 minutes walking distance. Un paciente que en 6 minutos puede caminar más de 500 metros, muy bien. Un paciente que ya no puede caminar menos de 300 metros es porque el gasto cardíaco ya no puede ser tan alto. La sangre que pasa de derecha a izquierda ya no es la suficiente, ni aunque se active el simpático, ni aunque aumente la frecuencia cardíaca, ni aunque se activen los receptores beta 1, ya no da. Ese corazón ya no da. Y al mismo tiempo, si el paciente ya no tiene una capacidad de consumir oxígeno, ¿por qué? Porque ya no consume oxígeno a los tejidos, porque ya no le llega. ¿Sí? Si yo pongo a hacer ejercicio al paciente y veo que ya no consume oxígeno, no es porque los tejidos están muertos, es porque ya no le llega sangre a los tejidos. ¿Ok? ¿Y qué tal el BNP? Ustedes saben que el BNP se secreta en los ventrículos cuando están distendidos. Si los ventrículos ya están muy distendidos, el BNP va a estar en el cielo. El péptido natriurético cerebral. El BNP o el NT-proBNP. Entonces, un paciente que tiene ventrículos distendidos, cuando se distengen los ventrículos, se libera el BNP. Si los ventrículos están muy distendidos, en un paciente de peor pronóstico. Si todavía están medio normales, todavía no están tan distendidos, todavía lo agarré tiempo. Pericardial effusion. ¿Qué tal que los ventrículos ya están tan distendidos, con tanta presión, que ahora ya no pueden drenar ni las venas pericárdicas? Entonces, si ya no drenan ni las venas pericárdicas, se va a empezar a acumular líquido en el pericardio y entonces puede llegar a derrame pleural. Y finalmente, en la hemodinamia, el peor signo, ¿sí? El peor signo es la presión de la aurícula derecha. Right auricular pressure. Right atrial pressure.
Si la presión, sí, de la aurícula derecha es mayor de 15, es que está totalmente congestionada la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque no puede pasar la sangre al ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque la arteria pulmonar tiene una resistencia extremadamente elevada. Entonces espero que les haya quedado clara la hipertensión arterial pulmonar y que no nada más es una enfermedad, sino que es la consecuencia de muchas enfermedades. Y es la consecuencia final de muchísimas enfermedades que me llevan a que el paciente desarrolle falla cardíaca derecha. Y una falla cardíaca derecha con esto ya no se corrige. Necesita trasplante. Espero que les haya ayudado este video.